Bueno, vamos a comenzar primero presentándome. Mi nombre es Silvina Fediuk, yo soy contadora y licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires. También en la Universidad de Buenos Aires hice un posgrado en Planeamiento y Administración Estratégica. Soy Black Belt de la metodología Lean Six Sigma. Ahora vamos a entender qué se entiende por ser un Black Belt y qué es Lean Six Sigma. También soy coordinadora COPC. COPC son normas específicas de calidad del call center, porque en su momento fui jefa de calidad y trabajamos mucho con lo que fue calidad de un call center de una empresa importante de servicios, y hace muy poco terminé mi certificación como Scrum Master, que es este concepto que les comentaba de agilidad. Yo hoy por hoy estoy trabajando en un proyecto, ahora les voy a comentar, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es un proyecto de desarrollo de software, y todo lo que es Scrum es una manera de desarrollar mucho más rápida, más ágil, que permite ir iterando y haciendo entregas parciales a los clientes. Así que también está muy linkeado, mucho link con lo que tiene que ver con Six Sigma, y escuchar y hacer participar al usuario del desarrollo, que eso es lo más importante. Bueno, acá es un poco en estos años la experiencia. Comencé trabajando en el Estado, en lo que es hoy ANSES, trabajé también en Telecom Personal, en Telefónica, en Movistar, en Deloitte, en DirecTV, en ADT fue donde me certifiqué como Black Belt, también en el Grupo Canale, Cordial, compañía financiera, en una empresa de internación domiciliaria, SIDOM, para el Ministerio de Innovación Pública, para ver lo que es la Secretaría de Innovación Pública, en su momento el Ministerio de Modernización. También dicté cursos de simplificación de trámites. Esta metodología, como van a ver, se puede aplicar a cualquier tipo de industria. Siempre me preguntan, ¿se puede aplicar a grandes empresas, a chicas? Aplica a todo tipo de empresas, grandes, chicas, empresas privadas, públicas. Lo importante es que exista un proceso. Mientras que exista un proceso a mejorar, la metodología se puede aplicar. Y bueno, actualmente ya hace 3 años estoy trabajando como directora de procesos en un proyecto que se llama BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, cuyo objetivo es que todos los trámites para importar y exportar en el país sean de manera digital y en un único lugar. Así que ahí también se aplica mucho todo el concepto de Lean y de simplificación, sobre todo de trámites. Pero recuerden que siempre detrás de un trámite hay un proceso. O sea, detrás de toda empresa y detrás de toda organización siempre hay un proceso. Y a eso es a lo que se dedica Lean Six Sigma, a mejorar procesos. Pero bueno, para comenzar y para entender la metodología, siempre me gusta hacer un ejercicio, que los invito a participar. Supónganse que ustedes son los dueños de una importante cadena de cines, y se van a ir un mes de vacaciones, y todos los lunes quieren recibir por mail un reporte, todos los lunes por la mañana, con respecto a esta cadena de cines, siendo ustedes directivos, dueños de esta cadena. ¿Qué les interesaría conocer? ¿Qué variables les gustaría recibir todos los lunes en este mail? No sean tímidos, están muy tímidos. No, la cantidad de personas que visitan las salas. Perfecto, la cantidad de asistentes. ¿Qué más? La cantidad de funciones. El monto de lo recaudado. Perfecto. Cantidad de funciones, asistentes por películas. Que se presenta algún incidente, algún problema. Si hubo algún problema, se escucha muy bajito, no sé quién hablaba, pero se escucha muy, muy bajito. O Mayra dice asistentes por películas, por tipo de películas, muy bien. Cantidad de entradas vendidas, Aimoni. ¿Qué más les interesaría conocer? ¿Qué variable? También, ¿cuál película es la que tiene mejor ranking, digamos, para saber si conviene poner más funciones de esa película y por ahí minimizar o reducir otras? Perfecto, sobre una película en particular. De Sí. cada cine, ventas, después alguien dice asistentes, películas proyectadas, funciones por días, no conformidades, muy bien, venta del kiosco, muy bien, también eso es muy importante. De cada cine, de cada sala, la cantidad de personas, la encuesta de satisfacción, muy bien ahí Omaira, saber qué nivel de satisfacción existe con el cine. ¿Algo más que se les ocurra? La encuesta, muy bien, la satisfacción del servicio, eso también es muy importante. Incidentes de seguridad. Incidentes de seguridad también, perfecto. Gastos del periodo, muy bien. Bueno,
Asistentes y ausencias de empleados, perfecto. Y también compra de tickets, satisfacción de los clientes. Buenísimo. Bueno, estas son las típicas variables que los dueños suelen medir, ¿no? Con respecto, en este caso, a una cadena de cines. Ahora vamos a verlo desde el otro lugar. Supónganse que ustedes ahora quieren ir a una de estas cadenas de cines, siendo una de ellas ventas por localidad, perfecto, ahí Guillermo. Supónganse que ustedes ahora son clientes y quieren elegir entre una cantidad de cadenas que existen disponibles, pero todos los cines cobran el mismo valor de entrada, la película se proyecta a la misma hora, ofrecen la misma disponibilidad de asientos y están situados a la misma distancia. Es decir, que esas variables son las mismas. El precio de la entrada, la hora a la que proyectan la película que ustedes quieren, la misma disponibilidad de asientos, están a la misma distancia de su casa. ¿Por qué razón irían a un cine y no a otro? ¿Qué variables harían que decían a un cine y no a otro? La atención en la recepción. La atención. Sí. La calidad de la atención, perfecto. ¿Qué más? La calidad del servicio. La Los descuentos, si tiene descuentos. Muy bien, las promociones, descuentos, son Promociones. muy importantes. Estacionamiento, la experiencia, muy bien. La Que experiencia la muy butaca sea cómoda. perfecto, que la butaca sea cómoda. La cercanía al lugar no, porque sería la misma distancia. Los bocadillos de la tienda es muy importante, tal cual, la comida. ¿Qué posibilidades hay? Las recomendaciones, ¿quiénes los recomiendan? El confort, la comodidad de las salas. Que pueda comprarla por internet fácil, de forma fácil. Perfecto, que sea rápido y fácil comprarlo por internet. Muy bueno. calidad de video, de sonido. La calidad, perfecto, de la imagen y del sonido. Dos puntos fundamentales a la hora de elegir un cine. Disculpen que saqué la imagen, pero tengo muy baja calidad en casa de internet, no quiero que se corte, por eso tuve que sacar mi imagen. Pero buenísimo, bárbaro. Fíjense qué diferencias hay, ¿no? Entre las necesidades del dueño de la empresa y las necesidades del cliente. ¿Qué diferencias hay entre estas dos listas que ustedes me comentaron? Y esto es a lo que se dedica Six Sigma. Generalmente las empresas miden la salida del proceso, esto que ustedes comentaban, ¿no? Las variables, sobre todo se miden las variables financieras, es decir, qué ingresos me produce esa cadena. Ustedes por suerte también nos hablaban el nivel de satisfacción, que eso es muy importante, cuán satisfechos están o no nuestros clientes, pero las variables importantes y a las que se dedica la metodología a investigar y sobre todo a encontrar a lo largo de todo lo que vamos a ver como el DMAIC, es a buscar las variables de entrada que hacen que ese cliente me elija. ¿Vieron todo lo que ustedes dijeron? La calidad de la imagen y el sonido, que sea fácil de comprar la entrada, promociones, que sean cómodas las butacas. ¿Ustedes lo vieron eso en la lista anterior? ¿Eso le importa a los dueños? ¿Estaban las variables que se miden de esa cadena? No. No, generalmente no están ahí. Entonces, esto es lo más importante, este es el primer impacto que tiene la metodología, que lo que tengo que encontrar, si yo quiero obviamente que todas las empresas quieren incrementar el ingreso, mirando esa salida, es decir, viendo todo el tiempo, ay, ¿cuánto gané? ¿Cuántas entradas obtuve? No voy a poder hacer nada, ¿se entiende? O sea, solo voy a ver un número que va en crecimiento o en decrecimiento, pero no puedo tomar acción, no puedo hacer nada con respecto a esa variable. ¿Por qué? Porque es lo que se llama la I, la salida del proceso. Pero lo importante y lo que tengo que trabajar es sobre las entradas. Si yo quiero incrementar mis ingresos, debo mejorar la calidad de mi imagen, la calidad del sonido, la calidad de atención de mis empleados, que sea fácil. Queda grabado, ¿no? Perdón, Natalia se tiene que retirar. Nuri, queda grabada la charla, ¿no? Sí, después les vamos a pasar el enlace. Perfecto, disculpen, porque un asistente se tenía que retirar. ¿Se entiende? Si yo no trabajo sobre las variables de entrada, es decir, las variables que realmente tienen impacto en mi ingreso, difícilmente pueda incrementar mi ingreso, o sea, difícilmente puedo obtener una salida mayor o un ingreso mayor si no puedo trabajar sobre esas variables de entrada, que son realmente las que hacen variar mi salida. Es decir, voy a incrementar mis ingresos en la medida que mejore, sobre todo, y lo más importante, las necesidades y expectativas que tiene mi cliente con respecto a mi producto o servicio. Entonces lo que decimos siempre en Six Sigma es, no tenemos que dedicarnos a controlar la I, es decir, la salida, sino lo más importante a conocer y a controlar son las X, es decir, las entradas.
¿Por qué? Porque la salida, acá como vemos la salida, la I es función de las X, porque la salida siempre va a estar en función de las entradas, es decir, de lo que ingresa a mi proceso. Eso es lo que tengo que centrarme y sobre todo conocer. ¿Por qué es esto? Porque las salidas, que es lo que veíamos, son principalmente dependientes. ¿De qué dependen? De las entradas. Son los efectos las salidas, las causas están en las variables de entrada, en las X. Las salidas son síntomas, mientras que la causa del problema está en la entrada. Y sobre todo lo que se hace principalmente en las organizaciones es controlar y monitorear la I, la salida, pero no se controlan las variables de entrada, que son las X. Si yo no controlo la calidad de la imagen del sonido, que sean cómodas las butacas, tener fácilmente acceso y promociones, la calidad de atención de mis empleados, ¿cómo voy a hacer para cambiar esa I? ¿Cómo voy a hacer para que mi variable de salida se incremente? Por eso es importante que empecemos a controlar las X, porque siempre lo que hacemos es inspeccionar la Y. Y lo que no hacemos es controlar estas X. Es decir, en muchos de estos KPIs, de estos tableros que suelen tener las organizaciones, difícilmente encontremos estas variables de entrada, que son las que realmente hacen variar mi salida. Y a eso es a lo que se dedica la metodología Six Sigma. Ese es el objetivo fundamental, que el proceso y todas las mejoras que tengo que realizar en la organización principalmente se centren en las necesidades de los clientes. Se trabaja fundamentalmente con esa necesidad, estas variables que veíamos, que hacen que decida el cliente elegirnos a nosotros, esta cadena de cine, y no a otras. Pero ¿qué tenemos que saber? ¿Qué quieren nuestros clientes? ¿Qué es lo que realmente desean de nuestro producto o servicio? Otro paso fundamental de la metodología es medir. Todo tiene que ser medido. Estas X, estas variables, lo primero que tengo que hacer es darme vuelta en la organización y preguntar, ¿tengo variables de medición de la calidad de la imagen del sonido? ¿Tengo variables del uso de las promociones? ¿Tengo variables de la calidad de atención de mis empleados? ¿Estoy midiendo hoy esta situación o no la estoy midiendo? Y si no la estoy midiendo, la empiezo a medir desde ahí. La mayoría de las veces, y esto siempre lo comento en mi charla, el problema más importante, digamos, donde sí hay un escollo, es cuando nos encontramos en esta etapa, porque es lo que suele suceder siempre, que se inspecciona la salida, pero no tenemos controles de estas entradas. Pero no importa que no los tengamos, porque se puede empezar a medir desde ahí. No es que la metodología no puede avanzar porque la medición no exista. Se avanza de igual manera, pero lo importante es detectarlo rápido. O sea, es detectarlo en la primera etapa, cuando estamos empezando a trabajar sobre el proceso, ya saber qué debemos medir y si tenemos o no mediciones. Y sobre todo, donde se centra la metodología es en mejorar los procesos, es decir, reducir la variación entre lo que estoy haciendo hoy en mi organización y lo que mi cliente espera. Es decir, saber qué gap estoy teniendo entre, por ejemplo, qué nivel de satisfacción tienen hoy con mis empleados y qué nivel de satisfacción esperan mis clientes. No siempre son clientes externos, muchas veces pueden ser los clientes internos. Los proyectos Six Sigma no siempre son para un cliente final o externo, sino también puede ser para un cliente interno a la organización. Y fundamentalmente es un cambio cultural. Fundamentalmente toda la organización se empieza a alinear en cambiar culturalmente, centrándose en las necesidades de los clientes. Y esa es la clave fundamental de la metodología, la voz del cliente. Escuchar la voz del cliente. ¿Y qué es la voz del cliente? Lo que quiere, lo que necesita, lo que demanda, lo que desea. Y para esto, y lo más importante es descubrir cuáles son las características que hacen que me elija por sobre otras organizaciones. ¿Qué hace que me elija a mí como cadena de cine y no a otros? ¿Y para qué necesitamos escuchar la voz del cliente? No solo para ganar nuevos clientes, que generalmente es lo que hacen las organizaciones, buscar nuevos, sino lo más importante también es mantener los existentes. Yo trabajaba en una empresa de servicios donde todo era para los nuevos clientes, promociones y todo el valor de la organización eran los nuevos, pero nadie se dedicaba a mantener los existentes. Y el existente, si tiene una mala experiencia con nuestra organización, se lo va a contar entre 8 y 10 personas, o sea que ahí vamos a tener una mala publicidad y un mal efecto sobre nuestra organización. Por eso es muy importante centrarse en los dos objetivos, no solo los nuevos, sino también y fundamentalmente mantener los clientes existentes. ¿Y cómo hacemos para conocer esta voz del cliente? Tenemos varias formas, lo podemos hacer con entrevistas, con focus group, con encuestas, pero la más importante es la observación. Lo que es importante en la metodología es conocer el proceso.
Yo les voy a contar el caso de una empresa, un laboratorio de análisis clínicos que me contrató para mejorar el tiempo de gestión. Ellos lo que querían era un proyecto más Lean, ahora vamos a ver acá cuál es el objetivo de Lean, que es que el proceso sea más rápido. Y lo primero que me dice es, bueno, queremos contratarte porque queremos que desde que ingresa el cliente hasta que sale del laboratorio tarde 15 minutos. Bueno, bárbaro. Como les comentaba, lo primero que hay que saber es conocer es la voz del cliente. Entonces, lo primero que les pregunté es, ¿ustedes hicieron encuestas a los clientes? Me dice, sí, tenemos varias encuestas. Le dije, bueno, lo primero que hay que hacer ante un proyecto Six Sigma es buscar métricas. Decir, bueno, lo primero que tienen que saber es qué quiere el cliente. ¿Por qué es importante el tiempo para el cliente? O sea, yo lo primero que les pregunté es, ¿por qué definen estos 15 minutos? ¿El cliente les dijo que estaba dispuesto a esperar 15 minutos? Ah, no, porque nosotros decidimos como dueños que con 15 minutos nos parece suficiente. Digo, bueno, no, pero el que tiene que definir el tiempo que está dispuesto a esperar es el cliente. Y lo más importante, que ahí es lo más importante en una encuesta, no es solo indagar entre ciertas variables qué valores está dispuesto a esperar, es decir, estos minutos que está dispuesto a esperar, sino que se ordenen. Es decir, ¿realmente es importante para tu cliente el tiempo? Y entonces lo que dijimos es, dije, bueno, quiero ver tus entrevistas, esto es clave en la metodología, ver las mediciones que tiene la organización. Entonces dije, bueno, quiero ver tus encuestas. Cuando veo las encuestas, observo que la gran mayoría tenía el 80% de satisfacción, algo que ya me llamó la atención. Porque digo, bueno, tiene que ser un laboratorio muy bueno para que tenga este nivel de satisfacción. Entonces lo primero que pregunté es, ¿a quiénes encuestaron? Algo que sí fundamental es validar la medición. ¿Quiénes son los que completaron la encuesta? Y ahí es donde me contestan, ah, no, los que completan la encuesta son los que reciben el resultado por mail. Digo, ¿qué porcentaje de tus clientes recibe el resultado por mail? Me dice, sí, aproximadamente un 30%. Esa encuesta no sirve. ¿Se entiende? Porque está sesgada. Primero, si yo tengo que hacer una encuesta, lo tengo que hacer sobre todo el universo de mis clientes. Obviamente no van a contestar todos, pero lo importante es que sí tenga lo que se llama una muestra representativa de la población, es decir, yo tengo que muestrear a todos mis clientes, y todos los tipos de clientes. Los más importantes, y este laboratorio en particular, tenía muchas personas adultas que iban al lugar, y que querían recibir su resultado de manera presencial, no por mail, y a todas esas personas no se las encuestaban. Entonces esa no era una encuesta real, o sea, no era una encuesta válida. Entonces lo primero que tuvimos que hacer es encuestar, o sea, empezar a hacer una encuesta de cero y sobre el total de los clientes, para que eso sí poder tomarlo como métrica. Y algo fundamental que también es clave en la metodología es caminar el proceso, lo que acá se llama observación. Para entender un proceso hay que caminarlo. Entonces lo primero que les pedí es, yo voy a ir un día a uno de los laboratorios. Algo que es importante al observar un proceso es que no deben saber las personas que ustedes están ahí, porque van a cambiar el comportamiento. Entonces yo le dije, yo de manera mystery, un día voy a ir a hacerme un estudio a uno de los laboratorios, tenían varias sucursales, ni los dueños sabían a cuál yo iba a ir, y voy a ir a vivir la experiencia y quiero ver realmente cómo atienden a un cliente desde el comienzo, o sea, quiero vivir esa experiencia en el laboratorio. Bueno, un día fui a uno de los laboratorios que estaba cerca de mi casa, acá a 10 cuadras, fui y dije, bueno, voy a hacer como si fuera una clienta normal que va a cualquier laboratorio de esta red de laboratorios. Bueno, cuando ingreso al laboratorio, lo primero que me dice la recepcionista es, saque número. O sea, ni buenas tardes, buenos días, saque número. Y yo ni sabía dónde estaba el número, me dice en el tótem. Bueno, tenían un tótem hacia la derecha, saco el número, me dice, espere que la vamos a llamar. Bueno, a los minutos me llama, me pide el carnet de la obra social, la orden, le doy toda la documentación. La chica veía que en su computadora ingresaba toda la información y me dice, bueno, ya la van a llamar por nombre, siéntese que la van a llamar. Digo, bueno, bárbaro, me senté, al rato me llama por nombre el extraccionista, realiza el proceso de extracción, me dice los cuidados que tengo que tener, lo siempre de apretarse, y me despide. Yo me voy del laboratorio, y ahí fue lo importante, que era lo que hablaba después con los dueños. Digo, bueno, ¿cuál es la experiencia que ustedes creen que tiene un cliente cuando ingresa a su laboratorio? Bueno, saca turno, más o menos me lo comentaban, y algo que ellos tenían, que para ellos era importante, es que le ofrecían un café al final de realizar la extracción. A mí nunca me lo dijeron, es decir, en ningún momento ninguno, ni la recepcionista, ni la extraccionista, ninguno en toda mi experiencia me ofreció
ese beneficio que ellos aportaban, y ninguno tampoco me dijo algo que también era clave para ellos, que era que el resultado lo podía recibir por mail. Me pidieron mi mail, pero nunca me dijeron que lo podía recibir por mail. O sea, fíjense la importancia de lo que muchas veces la organización piensa y lo que es en realidad. Por eso es importante y clave caminar el proceso. Six Sigma, el proceso se conoce en el lugar. ¿Y qué fue clave también? Ellos habían gastado muchísimo dinero en este tótem famoso. Y yo lo primero que les decía es, cuando uno ingresa, lo primero que debería ver es el tótem, y decir y poner un cartel que debe retirar el número, y que sea bien claro para la persona, que ni siquiera se tenga que dirigir a la recepcionista, y que pueda ya directamente realizar ese paso del proceso, ¿no? Que no requiera que la recepcionista, que está para realizar otras tareas, se siente específicamente en eso. Eso como uno de los puntos de observar, ¿no? La voz del cliente, cómo se observa, viviendo la experiencia. Si yo tengo que ver un proceso, tengo que caminar ese proceso. Yo una vez también tuve que hacer una experiencia en un call center, fui al call center, escuché llamadas en vivo, grabadas. Eso es uno de los puntos claves, observar. Si uno quiere conocer un proceso, lo ideal es observarlo. Más allá después del relevamiento que uno va a hacer, preguntarle a las personas cómo lo hacen, qué es lo que hacen, sino lo importante es esta observación, y sobre todo que la persona no sepa que están en el lugar, para poder observar el proceso tal cual es. Después de esto, vimos las encuestas, tuvimos que esperar un mes hasta que las encuestas se procesaran, vimos las encuestas, y ahí fue lo más importante y clave y fundamental. Por eso hago mucho hincapié en escuchar la voz del cliente. Porque, ¿qué sucedió cuando procesamos las encuestas? Lo importante para el cliente no era el tiempo de atención, porque lo que le pedimos a los clientes es que las variables las ordenaran. No solo que nos dijeran el nivel de satisfacción que tenían con el laboratorio y cuánto tiempo estaban dispuestos a esperar en la variable tiempo, sino también que ordenaran qué era más importante para ellos. Y cuando ordenaron los clientes, lo más importante para ellos era el prestigio del laboratorio. Es decir, cuán prestigioso era el laboratorio era una de las variables más importantes para los clientes. La segunda variable era la calidad de la extraccionista, o sea, la calidad de atención y la calidad de la extracción, como segunda variable para decidir realmente si elegir ese laboratorio o no. Y la tercera variable era la calidad de la recepcionista, la calidad de atención de la recepcionista. Cuarta era el tiempo. Y cuando se les pidió qué tiempo estaban dispuestos a esperar, era mayor el tiempo, era entre 20 y 30 minutos, no eran los 15 minutos por los que los clientes corrían, por los que los dueños corrían. La realidad es que ellos estaban dispuestos a esperar más, y obviamente había personas que estaban también dispuestas a esperar menos, pero en el promedio, es decir, en la generalidad de los clientes, la gran mayoría estaba dispuesta a esperar más. Entonces, esto es fundamental, porque si uno no escucha la voz del cliente, muchas veces puede estar trabajando con un objetivo totalmente contrario a lo que el cliente está esperando de nuestro producto o servicio. Fíjense que ellos fundamentalmente se concentraban en que el proceso fuera rápido, pero no era lo que el cliente esperaba. El cliente esperaba que el extraccionista lo atendiera bien, el prestigio del laboratorio, que bueno, que ya es un tema que se trabaja desde otro lugar, pero fundamentalmente lo que había que trabajar era en la calidad de la atención de la extraccionista, que como yo les comentaba en todo el proceso, está bien, me había dicho perfectamente lo que tenía que hacer luego de la extracción, pero tampoco había sido una experiencia que fuera muy agradable, no hubo cordialidad, todo fue muy profesional, pero yo les comentaba esto a los dueños, algo que nunca percibí desde que entré hasta que me fui del laboratorio, fue la cordialidad. Y algo que para ellos es un valor fundamental, porque es una empresa familiar, es la cordialidad y la familiaridad. Y eso no se veía en todo el proceso, o sea, no se traslucía en la atención de este laboratorio, y era uno de los valores claves para ellos. Entonces esto fue para ellos un shock, y es algo que pasa mucho en la metodología, que es la caída de los paradigmas, ¿no? De lo que pensamos que nuestro cliente quiere. Y la realidad es que el cliente hay que escucharlo. Muchas veces creemos que sabemos lo que el cliente quiere de nuestro producto o servicio, pero la realidad es que muchas veces nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque no siempre lo que nosotros pensamos que nuestro cliente quiere y necesita es lo que realmente está esperando de nuestro producto o servicio. Por eso lo importante es escucharnos a través de estas entrevistas, focus group, encuestas, a través de las quejas. En otra empresa que también hacía otro laboratorio, lo primero que pedí es el libro de quejas. Digo, quiero leer el libro de quejas. Y tenían 2 sucursales. En una sucursal, este trabajo fue en el mes de junio de relevamiento,
en una de las sucursales de 200 hojas ya había completas 150 de un libro de quejas. Eso ya habla mucho de la calidad de atención. En cambio, en la otra sucursal eran muchos menos quejas. Pero lo primero que pregunté es, ¿qué hacen en esta sucursal diferente? Primero, en esta contestaban y procesaban las quejas y mejoraban el proceso en una de las sucursales, mientras que en la otra, en la que tenía 150 hojas completas, no hacían nada con las quejas, ni siquiera las contestaban. Imagínense el nivel de insatisfacción que tiene una persona cuando completa una queja y que no se la contesten. Y que encima, porque lo más importante de escuchar la voz del cliente es tomar una acción. O sea, si yo estoy escuchando la voz es porque algo tengo que hacer puertas adentro en mi proceso para mejorar y atender esa necesidad de mi cliente. Si yo abro un libro de quejas que nunca voy a dar respuesta y que nunca voy a tomar una acción, es peor el efecto, porque la persona tiene un mayor grado de insatisfacción, porque nunca nadie de la organización siquiera le dio una disculpa, ninguna persona se dedicó a dar una respuesta a esa queja. Así que las quejas también son muy importantes. Escuchar a los ejecutivos de atención al cliente, que son los que están todo el día con el cliente, los representantes de venta. Fundamental la escucha de los colaboradores, que son los que están día a día con los clientes. Cuando queremos mejorar, la voz fundamental es el que está en el día a día, el que conoce al cliente, el que todo el día está con él. Una de las maneras también que tenemos de evaluar es a través del Net Promoter Score, es decir, preguntar si recomendarían, es decir, de 0 a 10, qué nivel de recomendación, si recomendaría o no nuestro producto o servicio. Esto también es importante cómo lo medimos. Una vez nos pasó en una empresa que tenían un alto nivel de NPS, y cuando empezamos a investigar, la realidad es que no se estaba midiendo de manera correcta. Recuerden que Six Sigma, fundamentalmente, el objetivo fundamental es validar el sistema de medición. Si yo estoy midiendo algo, ¿de qué manera lo estoy midiendo? Porque si yo mido mal, todas mis conclusiones van a estar mal, como les comentaba en este laboratorio. Tenían un alto nivel de satisfacción, estaban muy contentos con ese 80%, pero era de un 30% de los clientes. Era una muestra no representativa de sus clientes. Entonces eso hay que tener mucho cuidado en los datos, de qué manera se procesan, cómo se toma esa información, porque las conclusiones pueden ser totalmente erróneas. Y yo les comentaba, esta empresa tiene un nivel por encima del 70% de NPS, cuando la realidad es que un NPS de 50 es más que bueno. Por eso es importante, acá lo vemos lo que es un benchmark. Es fundamental que si yo voy a medir algo, para validar primero si es correcta la medición, hacer un benchmark, comparar. A ver, en la misma industria, ¿qué nivel de NPS tienen? ¿Es correcto el nivel que yo estoy teniendo? Comparar contra otras industrias, siempre que tenga una medición que pueda comparar, fundamental hacer un benchmark. Y después, en lo que son las necesidades de mis clientes, también dividir en qué características estoy hoy por hoy yo respondiendo a mis clientes. Si estoy en lo mínimo, a mi cliente les estoy dando lo mínimo que me piden, estoy dándole características que si les doy más aumenta la satisfacción, o estoy deleitando a mi cliente, lo estoy sorprendiendo. ¿Cuántos de ustedes hoy por hoy o en lo que va de sus vidas tuvieron una experiencia de una empresa que los sorprendiera? ¿Tuvieron alguna sorpresa de una empresa? Algo que no se esperaban. A ver, pueden hablar, pueden... a ver, Juan Carlos me comentaba con Edison. ¿Qué sorpresa te... Justamente ahí lo inesperado fue la forma de encarar el proyecto, que para nosotros era importante, y desde la preparación del kickoff, que fue bastante más flexible, desestructurado de lo que estábamos acostumbrados en la compañía, y un acompañamiento bastante cercano en todo ese proceso del proyecto, que permitió, digamos, tal vez transitar este caminito que estábamos hablando recién, pero fue algo bastante sorprendente, ¿sí? La palabra deleite me suena muy mucho, pero sí fue sorprendente. Sorpresas, bárbaro, buenísimo. Bueno, buenísimo que pudiste ver eso en una organización, pero en líneas generales, a ver, acá nos comenta Omaira, en Venezuela, un supermercado en el que enviaron un regalo en el cumpleaños, por el día de mi cumpleaños a mi oficina. Buenísimo, eso, mirá,
A veces hasta es con un simple saludo, ¿no? O sea, saludar por el cumpleaños del cliente. Amazon se equivocó en una talla de zapatos y me regresó el dinero y me dejó los zapatos. Buenísimo. También que hay compañías, pero son compañías donde ya están en un nivel superior, donde ya están deleitando al cliente, sorprendiendo al cliente, ¿no? Una tarjeta para hacer compra, mejor los zapatos y una tarjeta, el supermercado, buenísimo. Te regalaron una tarjeta para hacer compras para tu cumpleaños. A repetir lo de Amazon, me pasó con una membresía que había contratado pero no usé, y la respuesta fue que justamente como no lo había usado me devolvían el dinero, que en realidad ya habían pasado 2 meses del Amazon Prime. Sí, eso totalmente sorprendente. Bárbaro. Bueno, es un modelo que se llama modelo Cano, ¿no? Y entonces a lo que apunta es cómo están hoy por hoy las organizaciones, es decir, los objetivos que tienen con respecto a la satisfacción de sus clientes, ¿no? Quienes satisfacen las necesidades mínimas, quienes están haciendo un poquito más, que si aumentan tienen mayor satisfacción, pero quienes están parados en realmente sorprender a sus clientes. Acá cuenta algo de Apple, bueno, Apple, ¿ven? Puso medición de todas las variables en su aplicación, y no recordó incluir el periodo menstrual por no tener mujeres en su equipo de innovación y tuvo que volver a analizarlo. Mira, importante, tal cual, esto que hablamos de no tener esta variedad, por ejemplo, en este caso en un equipo de trabajo, ¿no? Considerar a todos, muy bueno. Bárbara, acá nos comenta Moni de Apple. Pero sí, generalmente son empresas, esto que veíamos, ¿no? Amazon, Apple, empresas donde realmente la característica, el objetivo fundamental, esto es sorprender al cliente, ir por encima de estas características unidimensionales, estas características mínimas que podríamos ofrecer a un cliente, e ir más allá. Y a veces son pequeños gestos, es simplemente enviar un mail recordando el día del cumpleaños del cliente. Vos recibas un mail el día de tu cumpleaños, ya es algo que no muchos lo hacen. O sea, esto es fundamental, y a veces son cosas mínimas, pequeñas acciones, pero que realmente el cliente lo recibe con agrado y no se va a olvidar más de esa empresa. Eso es lo importante, en donde se paran, y el objetivo fundamental de estas organizaciones, quedar en la mente del cliente, ¿no? Que el cliente realmente vuelva porque la experiencia que tuvo con esa organización fue diferencial. ¿Y por qué es importante también escuchar la voz del cliente? Y clave y fundamental, cerrar la brecha entre lo que el cliente necesita de mi producto y servicio y lo que yo estoy haciendo hoy. O sea, ver, realmente escuchando la voz de mi cliente, puedo ver ese gap. Y ahí es donde se centra Six Sigma, en hacer que nuestro proceso se comporte acorde a lo que mi cliente está necesitando de él. Y para eso es clave escuchar dos voces. Por un lado, obviamente, la voz de mi cliente, para saber qué requiere, qué necesita, y obviamente también tengo que escuchar la voz del negocio, ¿no? Obviamente, muchas veces los clientes requieren cambios que por un tema de costos no los pueda hacer hoy o en el corto plazo, pero sí los puedo hacer en el mediano y en el largo. Eso es escuchar la voz del negocio. Saber acorde a esa necesidad que tiene mi cliente, qué posibilidades obviamente tiene el negocio de poder mejorar y generar esas mejoras en el proceso que requiere mi cliente, porque obviamente va a requerir mejorar mi proceso, voy a tener que hacer cambios en mi proceso acorde a lo que mi cliente esté solicitando. Estas variables claves, estos atributos que mi cliente hacen que decida por mi producto y servicio y no por otro, son lo que nosotros llamamos CTQs, o Critical to Quality, los factores críticos de la calidad. Lo importante que debo conocer es estos factores que hacen, estas variables que hacen que mi cliente decida que mi producto o servicio es realmente el que cumple con su nivel de satisfacción. ¿Y qué nos pasa generalmente con estos CTQs? Son variables muy ambiguas. El cliente nos dice, quiero que el servicio sea rápido. Pero lo que tenemos que hacer puertas adentro y medir en la organización es, ¿qué significa rápido? Primero tengo que saber cómo lo voy a medir, definir una métrica, y voy a tener que empezar a medir el intervalo entre que mi cliente solicita mi producto o mi servicio y lo recibe. Y también tengo que preguntarle al cliente, no definirlo internamente, cuánto tiempo está dispuesto a tolerar. ¿Recuerden estos 15 minutos que se habían puesto los dueños? No era tan así, o sea, los clientes podían esperar más. Entonces, ¿por qué trabajar en una métrica, en un valor y un objetivo que no es el objetivo que está dispuesto a esperar mi cliente? O sea, que es clave escuchar la voz del cliente. Entonces, cuando yo voy a definir este CTQ, puertas adentro lo voy a tener que medir, voy a tener que definir una métrica, pero las variables, o sea, el valor mínimo y el valor máximo y la media de esa métrica siempre tiene que estar dada por el cliente interno o cliente externo, ¿no? Les comentaba que no siempre es el cliente interno, externo, puede ser un cliente interno.
Pero ¿qué sucede en las organizaciones? Generalmente hay ciertos paradigmas, ¿no? Que dicen, los clientes no saben lo que quieren. O sea, cuando me decís a los dueños, dicen, ellos no saben lo que quieren, no te lo saben decir, no son claros cuando te dicen lo que quieren. No es así, hay que ver cómo se pregunta, ¿no? O sea, yo me preguntaría cómo le preguntaron al cliente, no si el cliente no sabe lo que quiere. O peor aún, ya sabemos lo que quieren, ¿no? Como le pasaba a estos dueños, ¿no? Que para ellos lo que era clave y fundamental es ser rápidos. Y la realidad es que no era ser rápidos. Y también algo que es clave y fundamental, y esto es en uno de los pasos de la metodología, esto que les comentaba de caminar el proceso, porque ahí es donde realmente van a detectar los desvíos, ¿no? Hace poco tenía un alumno que hizo también un proyecto, pero en una empresa que hacía placas de diferentes partes del cuerpo, y él había detectado que cuando hacían la placa de ambas rodillas, o sea, las placas que más se hacían eran placas de rodilla en este laboratorio. Y lo que él había detectado, caminando el proceso, cuando fue a verificar el proceso que era anterior al de él, que era el hacer la placa, él específicamente estaba en el sector de realizar la placa, él es técnico, y quería mejorar el proceso de placas, ¿no? El proceso específicamente de realización de placas. Entonces lo primero que dijo es, bueno, lo primero que tengo que conocer es cómo se otorga el turno. Querían tener una mayor productividad, hacer más placas en el mismo tiempo. Entonces lo primero que dijo, y que es clave, es mirar el proceso anterior, o sea, mi entrada al proceso, donde están las X, estas entradas del proceso, siempre van a estar en el proceso anterior. Entonces dijo, bueno, voy a ir al proceso anterior, que es el proceso de otorgamiento de turnos, y voy a averiguar con los operadores que realizan el procesamiento de los turnos, cómo lo realizan. Entonces cuando fue a ver el sistema, mira que cuando daban un turno para 2 rodillas, les daban 30 minutos, generalmente la rodilla era 15 cada turno, y le daban 2 turnos. Entonces le pregunta a la operadora por qué le daban 2 turnos. Era porque el sistema no estaba preparado para poner que eran doble el estudio, que eran 2 rodillas en lugar de una. Y por ese problema en el sistema perdían 15 minutos, cuando en realidad la placa de la otra rodilla eran 3 minutos más. O sea, se perdían 12 minutos todos los días de improductividad porque el sistema no estaba preparado. Fíjense que esto no lo habían detectado en muchísimo tiempo. O sea, nadie se ha dado cuenta que estaban perdiendo todos los días, y la placa que más se hacía era la de rodillas. Es decir, que por día se perdían de hacer entre 4 y 5 placas, que era muchísimo para una empresa que quería mejorar su productividad. O sea, esto, fíjense lo importante de caminar el proceso, de validarlo, de hablar principalmente con las personas que realizan ese proceso, y algo que es clave cuando se camina un proceso también, es ver el sistema. O sea, no solo lo que la persona cuenta y lo que dice hacer, sino validar el cómo. Eso es lo clave y fundamental. Quiero ver cómo otorgás el turno, mostrame el sistema. Y cuando fue a hablar con el área de sistemas, sí, era un problema del turnero, que no permitía realizar ese desglose y solo dar 3 minutos más en lugar de dar un doble turno. Y además era porque el área de facturación después tenía que facturar a la obra social de esa manera, y por eso duplicaban el turno. Bueno, luego obviamente este alumno, el proyecto que mejoró fue cambiar el sistema, después también se tuvo que hablar con el área de facturación, pero lograron recuperar más de un 12% de productividad diaria. Y fíjense con algo tan simple, pero que nadie lo había detectado. Porque, por esto que les comento, porque muchas veces los procesos no se caminan. Cuando mapea un proceso, ¿qué te va a decir el turno? La persona que da el turno, otorgo el turno. Para vos va a ser un paso en el proceso, pero lo importante es el cómo. ¿Cómo otorgas el turno? ¿Cómo es el sistema? ¿De qué manera? Medir. Ahí lo principal, que por qué mejoró las placas de rodilla, porque se dio cuenta haciendo un Pareto que más del casi el 80% estaban las placas de rodilla. Entonces dijo, voy a mejorar este universo en particular, el alcance de mi proyecto va a ser este en particular. Cuando camina el proceso, detecta esta inconsistencia fundamental, y fíjense que esto genera un cambio rápido. O sea, esto que también es importante en la metodología. Ahora vamos a ver que tiene diferentes etapas, pero si yo en las primeras etapas de la metodología ya tengo una mejora para realizar, la hago de forma inmediata, que es lo que se llama la famosa Quick Wins. Bueno, y acá estamos porque hablábamos de Lean Six Sigma. ¿Qué es Lean y qué es Six Sigma? Six Sigma fundamentalmente se centra cuando yo tengo un proceso y tengo un desvío muy grande entre lo que mi cliente quiere y lo que estoy haciendo hoy. Supónganse que yo tengo un nivel de defectos hoy en mi proceso de un 20%, y en realidad mi cliente final está dispuesto a tolerar solo un 5%. Ese gap del 15% lo voy a mejorar aplicando Six Sigma. ¿Por qué? Porque optimiza el proceso, elimina todos los defectos, y ahí lo que voy a lograr es estabilidad y precisión en mi proceso.
Mientras que si quiero hacer un proceso donde lo que tengo que hacer es que sea veloz, rápido, es decir, por ejemplo, una disminución de tiempo de ciclo, como el caso, supónganse, del laboratorio que quisiera llegar, si el cliente hubiera querido en vez de 20 minutos, hubiera querido que lo atiendan en 10 minutos, y hoy están en 15 minutos su tiempo de atención, para lograr esos 10 minutos voy a utilizar la metodología Lean, que a lo que apunta es a eliminar todo lo que es desperdicios, todo lo que es valor no agregado en el proceso, y automáticamente utilizando Lean voy a disminuir entre un 30 y un 40% del tiempo de ciclo. O sea que siempre es fundamental, si tiene un proceso para disminuir tiempos, primero aplico Lean y después voy a aplicar Six Sigma, porque obviamente voy a tener mucho más después para mejorar en tiempo, porque mi cliente, algo que es clave, no lo comenté y es fundamental, las expectativas de mi cliente cambian. Hoy quiere algo, pero mañana ya va a querer otra cosa. Entonces es clave que yo siempre esté atento a estos cambios. No solo tengo que ver mi industria hoy, sino ya tendría que ver mi industria cómo va a estar dentro de 5 años. Yo siempre que trabajo sobre todo con pymes, siempre digo que uno de los dueños ya tiene que estar viendo cómo su industria va a cambiar de acá a 5 años, pues si no va a quedar fuera del mercado. Porque los clientes, las necesidades cambian de manera constante, no siempre van a querer lo mismo. Hoy se quiere algo y mañana, pasado va a cambiar. Y eso es algo que muchas veces las organizaciones no son tan ágiles para responder. Responden a las necesidades de hoy, en Cano están en la curva inferior, les diría, o sea, en las necesidades básicas. Muy pocas están cubriendo necesidades por encima, o que realmente estén dentro de las expectativas del cliente, y ni hablar de las que están por encima, ¿no? Que esas son estas empresas Apple, Amazon, donde realmente ellos ya están mirando totalmente el futuro y sobre todo deleitando al cliente, sorprendiendo, viendo diseños innovadores, pero siempre trabajando con el cliente. Lo que es clave y fundamental, y que también lo es para Six Sigma, es trabajar siempre, permanentemente con la voz del cliente, y el cliente es parte del equipo, porque es fundamental que todos los cambios que vamos realizando tengan impacto en la satisfacción de mi cliente. Y Six Sigma fundamentalmente se enfoca en los procesos. Lo que voy a mejorar son los procesos. ¿Por qué? Porque el 85% de las fallas en cumplir las necesidades de mis clientes están en los sistemas y en los procesos. Entonces, por eso es fundamental focalizarse y mejorar los procesos. Porque como veíamos en lo que son entradas y salidas, siempre hay un proceso. Cuando vemos esta salida, que es función de mis entradas, lo primero que debo analizar y mejorar es el proceso que obviamente quiero mejorar en mi organización. Y en general, si no utilizáramos la metodología Six Sigma, cualquier compañía, cualquier organización que hoy no use Six Sigma, tiene un nivel de defectos entre 3 y 4 sigmas, que son aproximadamente, en Six Sigma se miden por defectos por millón de oportunidades, es decir, que si tenemos un defecto lo llevamos al millón de oportunidades. Six Sigma tiene un nivel de defectos muy bajo, sería solo 3,4 defectos por millón de oportunidades, pero la realidad es que la mayoría de las empresas están en un nivel entre 2 y 3 sigmas, es decir, tiene un nivel de mucha cantidad de defectos y sobre todo muy poco rendimiento en sus procesos, muy poca capacidad de respuesta en lo que es bueno y en lo que se entrega al cliente. Tener 308.000 defectos por millón de oportunidades implica que a sus clientes les van a llegar esa cantidad de defectos y por sobre todo van a tener un menor rendimiento del proceso y obviamente menor satisfacción. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. Bárbaro, buenísimo. Bueno, y la iniciativa fundamentalmente tiene una metodología, tiene pasos estructurados. La metodología tiene 5 pasos, que son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Estos son los pasos de lo que vamos a escuchar hablar del DMAIC. ¿Qué hacemos en cada uno de estos pasos? En el primer paso, que es definir, lo primero que tenemos que hacer y entender es el proceso actual. ¿Cómo realizamos el proceso hoy por hoy? Obviamente escuchar la voz de mi cliente y entender qué desvío existe hoy entre el proceso que estoy realizando y lo que mi cliente solicita. ¿Dónde está ese nivel de variación? ¿Cuánta variación estoy teniendo hoy en mi proceso con respecto a la voz de mi cliente? Luego voy a mirar lo que se llama el baseline, es decir, cómo se comporta mi proceso hoy. Si quiero mejorar el tiempo, ¿en cuánto tiempo estoy hoy? En 15 minutos. ¿Con qué nivel de desvío? Y estoy entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 minutos, con una media de 15. Bárbaro, ahí voy a preguntarle a mi cliente, ¿vos cuánto estás dispuesto a tolerar? Posiblemente mi cliente me diga ahí, yo quiero tolerar entre 5 y 10 minutos. Entonces tengo un nivel de desvío muy amplio entre mi proceso y lo que requiere mi cliente.
pero fundamentalmente tengo que medir cómo estoy hoy. Y ahí es clave, algo que generalmente no se realiza, que es validar la medición. O sea, cuando se trabaja con Six Sigma, ninguna métrica que nos dé ninguna organización es creíble. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer con una métrica es auditarla. Esto que les comentaba, si yo hubiera sido otra persona, hubiera tomado las encuestas y yo hubiera creído que eran válidas, que eran verdaderas, y hubiera tomado conclusiones y hubiera hecho el proyecto en función de esas encuestas. Y la realidad es que no eran válidas. O sea, no era una muestra válida, no se preguntaba lo más importante en una encuesta, que es que ordenes las características. Lo importante no es tanto el nivel de satisfacción que tienes con las características, porque puedes estar muy satisfecho, pero en algo que no te importa, como era el caso de ellos, que los dueños estaban preocupados con el tiempo, pero lo importante era el prestigio del laboratorio, lo importante era cómo lo atendía el extraccionista, cómo lo atiende tu recepcionista. Ahí está lo que realmente para el cliente es importante. Y eso no lo medían, o sea, realmente lo que medían eran las variables que ellos pensaban que eran las más importantes, que eran el tiempo, la calidad de atención. ¿Se puede ir implementando Six Sigma en forma ágil? Sí. De hecho, este proceso es muy ágil. Cuando ahora vamos a ver que esta figura de Yellow Bell realiza procesos más chiquitos, o sea, con un alcance más acotado. ¿Qué hace a la agilidad en un proceso Six Sigma? El alcance, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un proyecto con un alcance muy amplio, no va a ser tan ágil. ¿Por qué? Porque voy a tener que pasar por muchas áreas en la organización, voy a tener que hacer un proceso mucho más complejo. Por eso es importante medir, o sea, hacer un Pareto. Eso es clave y fundamental. No querramos mejorar todo, siempre tenemos el hambre del mundo, ¿no? De querer mejorar todo en una organización, cuando en realidad lo importante es ir mejorando lo que es clave para el cliente. Entonces definir por dónde más duele sería empezar. Exacto, Moni. Lo más importante es dónde hoy está esa dolencia del cliente, dónde está esa insatisfacción y dónde está el gap entre lo que estoy haciendo y lo que mi cliente requiere. Por eso la importancia de medir, porque lo que tengo que ver es qué es importante para mi cliente, y eso es lo que va a hacer y a definir el objetivo de mi proyecto. Por ejemplo, estos dueños, a raíz de la encuesta y de esta medición, se dieron cuenta que lo que debía mejorar era la calidad de atención, la cordialidad. Fíjense que era una empresa familiar que para ellos lo más importante era la cordialidad y la familiaridad, y es algo que se notaba en las encuestas, no es algo que me pasó a mí, que pudo haber sido también una muestra sesgada el día que yo fui a hacer este estudio de laboratorio. Pero la realidad es que en las encuestas, cuando las personas, recuerden que en las encuestas hacer las preguntas abiertas, donde los clientes se explayen, y uno de los puntos claves que las personas comentaban en las encuestas era la falta de cordialidad, que yo la viví cuando me dijeron saque turno, y siquiera un buenos días, buenas tardes, saque turno. O sea, ya esa cordialidad que para ellos era clave, no se veía, no se vivía en el proceso. Y no eran una sola sucursal, sino por lo que logramos medir eran varias sucursales. Entonces ahí es donde hay que centrar, empezar un proyecto en la cordialidad, y sobre todo, y también clave en que todos trabajen de la misma forma, en estandarizar, porque una sucursal trabajaba de una manera, otra de otra, no todos estaban insatisfechos, había sucursales donde los atendían mejor. Entonces lo importante es que a todos los clientes se los atienda bien, y que exista un protocolo de atención, donde sepan todos los recepcionistas y los extraccionistas qué es lo que se debe hacer en cada paso del proceso, cómo recibir al cliente, qué debo solicitar, cómo lo debo despedir, qué es lo importante que la empresa quiere traducir en esa experiencia, qué es el mensaje más importante que quieres dejar en la mente de tu cliente, y eso debe estar definido en el protocolo de atención. Y es importante que todos trabajen de la misma manera, estandarizar el modelo de atención. Y ese fue el proyecto específicamente que trabajamos con este laboratorio. Entonces fíjense lo importante, muy buena la pregunta de Moni, la agilidad va a estar dada en que nos centremos en qué es lo importante para el cliente, y empezar con pequeñas mejoras y proyectos posiblemente de menor alcance. Empezar, por ejemplo, en el laboratorio, ¿qué era más importante? ¿La recepcionista o la extraccionista? La extraccionista, porque yo lo que más voy a recordar, más allá de la cordialidad, es la calidad técnica de la extraccionista, la calidad de mi extracción. Si yo tuve una mala experiencia, tuve un moretón, tuve un problema en esa extracción, difícilmente vuelvo a ese laboratorio. Y eso era lo importante, y eso surge de medir, por eso es clave y fundamental medir, y puede suceder, esto también es importante aclarar, que podemos empezar en definir con un alcance, pero lo podemos ir cambiando en el tiempo, no es que es algo inamovible Six Sigma, que empiezo con algo y no lo puedo cambiar, no, lo puedo cambiar, porque lo importante es medir, en medir me voy a dar cuenta de lo que es clave o no.
validando el sistema de medición y midiendo de manera correcta, me puedo dar cuenta que posiblemente tenga que cambiar un alcance, y sobre todo acotarlo. No tratar de hacer alcances muy grandes depende, obviamente ahora vamos a ver que hay varios roles, ¿no? Pero si tengo un rol, como es el caso del curso que estamos promocionando, que es de un Yellow Bell, son procesos más simples, ¿no? O sea, no tan amplios, no procesos de muchas áreas, porque es mucho más complejo luego de que se agilicen. ¿Por qué? Porque obviamente depende de muchos más sectores, muchas más variables, y va a ser más largo en el tiempo. No siempre agilidad tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, no siempre que sea más ágil es que sea más rápido. Pensemos que lo importante en Six Sigma es que realmente nos centremos en cumplir con las características que mi cliente desea de mi producto o servicio. Una vez que medimos, que sabemos que esto es correcto, vamos a analizar. Esta es una fase clave en Six Sigma. Lo primero que tengo que buscar es las X, ¿recuerdan? ¿Cuáles son las X claves de mi cliente que realmente están afectando mi salida? Y para eso tenemos varias herramientas para realmente detectar cuál es la causa raíz de mi problema. O sea, buscar cuál es lo que está realmente haciendo y es de la decisión de mi cliente en mi proceso. Supónganse en el cine, en el caso del cine, si yo hubiera hecho una encuesta y hubiera visto, por ejemplo, que la calidad del audio y del sonido son dos factores claves, posiblemente más la imagen, perdón, que el sonido, lo que tengo que validar es, ¿hoy yo estoy midiendo esa variable? O sea, ¿y la causa raíz cuál es? Que pueda fallar esa calidad de la imagen. Bueno, tendría que buscar la causa raíz. ¿Por qué puede fallar esa calidad de imagen? Viendo que es una variable crítica, una X crítica de mi salida, de mi proceso, debería saber cuál es la causa raíz. ¿Por qué puede fallar, en este caso, mi imagen? Y trabajar fundamentalmente en esa causa raíz. Una vez que yo ya detecté cuáles son las variables de entrada que realmente están afectando mi salida, en este caso la calidad de la imagen, también puede ser la calidad del sonido, esas son las X que voy a mejorar. ¿Se entiende? No voy a poner a mejorar todo en el proceso, porque lo más importante y por lo que me están eligiendo mis clientes son esas dos variables. Y fundamentalmente no es solo las variables, sino también tengo que ver cuál es la causa raíz, porque ¿qué es lo que no va a querer mi cliente? Que tengo un problema de imagen. Entonces tengo que validar y buscar la causa raíz por las cuales esa imagen puede fallar, y mejorar, y a lo que apunta Six Sigma es a prevenir que el error ocurra, no a detectar. Finalmente detectamos el error. Lo importante es prevenir. ¿Cómo hago para prevenir que mi equipo no falle? ¿Cómo hago para tener el mejor equipo? ¿Cuál es el mejor equipo? ¿Realmente yo estoy todo el tiempo buscando en el mercado la mejor imagen, el mejor equipo para mi cine? Y posiblemente eso no lo tenga tan marcado. Lo puede hacer un sector en particular, pero si es una variable clave, a partir de ahora, no solo voy a trabajar en mejorar con esa variable clave, sino que va a quedar bajo control. A partir de ahora voy a empezar a medir si estoy buscando en el mercado la mejor calidad de imagen, qué es lo que hace fallar a los productos que tengo hoy en mi cine, y sobre todo hacer mantenimientos preventivos de esos equipos, no correctivos cuando ya el equipo falló. ¿Qué estoy haciendo para prevenir que esos equipos no fallen? Y más allá de que fallen, que es una de las posibles insatisfacciones de mi cliente, lo más importante es cómo mejoro la calidad. O sea, cómo yo estoy buscando, estoy controlando que busco permanentemente mejorar esa calidad, o me quedo con los equipos que tengo, ¿no? Eso es lo importante en la metodología. Una vez que detecté la causa raíz, mejoro esa causa raíz y las dejo bajo control. Es decir, esas variables a partir de ahora son claves y las debo empezar a controlar. ¿Se acuerdan esto que veíamos yendo al ejemplo del cine? Fíjense, todo lo que miraba el dueño, pero no miraba la calidad de la imagen y el sonido. No era una variable que estuviera. Seguramente el área técnica sí la tuviera, pero el dueño no. En cambio, si ahora yo detecto que eso hace que tenga un mayor ingreso, esa variable es clave. Si uno de mis cines no funciona, funciona mal, tiene mala calidad de imagen o sonido, voy a obtener menores ingresos y obviamente menor satisfacción y muchos menos espectadores en ese cine. Y fundamentalmente este DMAIC es yo siempre hablo de que es un embudo, es decir, nosotros lo que vamos a ir haciendo es, en la etapa de definir, cuando estamos conociendo el proceso, siempre vamos a ver la salida del proceso. Por ejemplo, en el caso de este laboratorio que quería mejorar el tiempo, vamos a ver el tiempo del ciclo, vamos a medir el tiempo, cómo estamos hoy con respecto a esa variable. ¿Es realmente el tiempo que quiere mi cliente? ¿Qué nivel de defecto estoy teniendo entre lo que quiere mi cliente y el tiempo actual? Después voy a analizar, en analizar ya voy a ir viendo las X, es decir, las entradas.
¿cuál es la entrada que está afectando mi salida? ¿Qué hace que el tiempo varíe en mi proceso? ¿Dónde está? Por ejemplo, en el laboratorio detectamos, después hicimos un proceso de mejora del tiempo, y detectamos que lo que era clave y fundamental es que el cliente, antes de llegar al laboratorio, tuviera bien en claro, primero, todo lo que tenía que hacer para hacer ese análisis. Segundo y fundamental, que supiera toda la documentación que tenía que entregar. Y ser proactivos, por ejemplo, para no fallar, en poder solicitar antes, por ejemplo, la imagen del DNI, o del típico que se olvidaba en el carnet de la obra social, y avisar antes de que el cliente fuera. O sea, prevenir. Avisar al cliente un día antes, enviar un mensaje, recuerde lo que debe traer al laboratorio. ¿Por qué? Porque de esa manera el proceso fluía. Nos dimos cuenta que si no teníamos esos defectos en la entrada, que eran estos problemas que solía tener este laboratorio, eso hacía que el proceso fuera mucho más rápido. Esa era la causa raíz, o sea, buscar cuáles son las variables que hoy están haciendo que mi proceso no logre lo que mi cliente quiere, y una vez que detecto estas variables, las mejoro, y las que son claves, es decir, las que el cliente realmente define como que son las más importantes, esas las dejo bajo control. En el caso, por ejemplo, del laboratorio, lo que sí debo controlar, y es clave y fundamental, es la calidad de atención del extraccionista. También de la recepcionista, pero fundamentalmente lo que debo ver en todas las sucursales es la calidad de la extraccionista. ¿Y para qué la controlo? Para verificar qué es lo que debo mejorar, porque posiblemente tenga que mejorar. Hacer cursos, validar, y trabajar fundamentalmente con los colaboradores, ¿no? Algo clave también en la metodología es que las mejoras no surgen del green belt, del black belt, del yellow, que vamos a ver ahora, sino que lo que es clave es trabajar con los colaboradores, con los que están en el día a día con el proceso, que son los que realmente conocen y tienen mayor feedback del cliente. Y Six Sigma, ¿qué es Six Sigma? Haciendo un resumen de lo que vimos hasta ahora, fundamentalmente es alinear los procesos a la expectativa que tiene mi cliente sobre mi producto o servicio, que los resultados sean medibles, clave y fundamental, y un cambio cultural importante es medir, y sobre todo que hay herramientas y que son pasos específicos que sigo a lo largo de toda la metodología. En el caso de una formación de un green belt o un black belt, en la etapa de analizar, trabajamos con herramientas estadísticas, es decir, la búsqueda de esa variable clave, de esa X, se verifica a través de la estadística, que la estadística es un método totalmente objetivo. Otros métodos que vamos a ver en los otros perfiles, por ejemplo como un yellow, son métodos más subjetivos, es decir, hacemos por ejemplo un fishbone, un análisis de causa raíz, pero lo hacemos con las personas que participan en el proceso, pero lo que tiene Six Sigma es que valida la causa raíz a través de la estadística, eso lo hace más un green belt o un black belt. Ahora vamos a ver igualmente de qué se tratan esas figuras. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bárbaro. Bueno, y algo que también es importante, yo siempre digo que la metodología, para tener éxito, no es solo importante los pasos metodológicos, sino un factor clave que van a tener ustedes como líderes de un proyecto de mejora, es la resistencia al cambio. Se van a encontrar con muchos resistentes, ¿no? Entonces, es clave este punto tenerlo en cuenta, siempre es muy importante la comunicación, permanentemente validar quiénes son los que están a favor y en contra del proyecto, y fundamentalmente trabajar con el grupo que es el mayoritario, que son los conformistas, los que le da lo mismo, ¿no? O sea, siempre vamos a tener personas que el proyecto sea exitoso o no, les va a dar exactamente lo mismo, que son estos conformistas. Bueno, sobre ese grupo es fundamentalmente el que ustedes como líderes de proyecto deben trabajar para hacer que se sumen al proyecto, porque junto con los pioneros, que son los que abrazan el cambio desde el inicio, podemos llegar a tener el 80% a favor. Y después siempre van a tener un 20% de reacio, ¿no? De personas que no van a estar a favor del proyecto, pero fundamentalmente trabajen con estos conformistas, que le da lo mismo, que suelen ser los que no hablan, los que permanecen en silencio en las reuniones, que no opinan, ¿no? Seguramente han tenido muchos de estos en los proyectos, ¿no? O que se quedan perdón, hay alguien que tenía un micrófono. Los que generalmente son los que no colaboran en el proyecto, ¿no? ¿En qué porcentaje recomendar que los proyectos de Six Sigma tenga equipo Change acompañando? Y sí, es muy importante un acompañamiento de un equipo de Change Management, porque la realidad es que es un proyecto donde fundamentalmente hay que trabajar en el cambio, ¿no? Porque lo que vamos a ver cuando vamos a la etapa mejorar,
mejoramos el proceso, y en eso hay que acompañar ese cambio, porque las personas tienen que adaptarse a esta nueva forma de trabajo, acompañarlos en realizar esos cambios. Lo más importante y donde van a ver realmente la falta de compromiso en el proyecto es en la etapa mejorar. Yo siempre digo que todo es un cuento de hadas hasta que llega la etapa mejorar. ¿Por qué? Porque hasta ahí las personas ven que ustedes van avanzando, todo bárbaro, los dueños de los procesos, pero cuando ustedes van a mejorar ahí es donde se pone seria la cosa. ¿Por qué? Porque ustedes les van a cambiar su proceso, ¿no? Ellos son los dueños y es como que le estás cambiando, estás haciéndole algo a su hijo, ¿no? Como que ahí es donde empieza realmente la mayor resistencia, es en la etapa mejorar. Así que sí, Mónica, considero que es muy importante un acompañamiento, y los líderes también deben formarse mucho en lo que es la gestión del cambio, y trabajar fundamentalmente la manera de liderar y de realmente poder avanzar con estos conformistas, es principalmente comunicando, porque lo que sucede muchas veces es que las organizaciones comienzan proyectos y no todos están comunicados, y si hay una persona que no fue comunicada, ya es un resistente. Entonces revisen bien el plan de comunicación, que todos sepan qué quieren lograr, que están haciendo un proyecto en la organización, eso es fundamental. Y los conformistas siempre se ven en la acción. Yo siempre digo que las personas no se miden en las palabras, sino en las acciones. Y eso, ¿cómo lo ves? Siempre, reunión tras reunión, a través de las minutas, es decir, yo siempre, todos los que trabajan conmigo, siempre digo que no hay reunión que no se va sin una minuta. Pero ¿por qué es clave la minuta? Porque en la minuta ustedes van a ver quiénes participan, quiénes no participan en las reuniones, quiénes se comprometen a algo y no lo cumplen, quiénes sí lo cumplen. Entonces, esa es una manera muy simple de medir el compromiso con el cambio. Así que eso ténganlo muy en cuenta, de permanentemente validar si existe o no compromiso con el proyecto. Y fundamentalmente Six Sigma, por eso también es clave, Moni, porque es cambio en la forma en la que se toman las decisiones. Ya no lo tomo de una manera simple, de un pienso, creo, como eran estos dueños en un inicio, sino que se termina trabajando con datos, con gráficos, y fundamentalmente en lo que son perfiles más amplios, con herramientas estadísticas. Es decir, se pasa del Word al Excel, ¿no? Yo creo que el cambio fundamental en Six Sigma, y al que apunto a los dueños, sobre todo, y a la alta dirección, es empezar a trabajar con datos, ¿no? Yo trabajaba en una empresa donde los gerentes se reunían con el gerente general, y yo me reía porque era un Word, ¿no? Porque todos iban a justificar por qué no habían llegado a sus resultados, pero no medían esos resultados, no medían estas X, nadie llevaba las variables claves, no se medían esas variables claves, y a lo largo de varias olas de proyecto de Six Sigma realmente no solo cambió, y fundamentalmente el gerente general, sino que cambiaron todos los gerentes de la organización, porque se empezó a trabajar con datos, se dieron cuenta de lo importante que es medir, la importancia de trabajar con datos, con mediciones, con gráficos, y sobre todo la importancia de trabajar con las variables claves, ¿no? Porque a veces medimos mucho, pero no lo que es clave. Esta gestión del cambio debe venir impuesta por la alta dirección para internalizar la insatisfacción del cliente en el dueño del proceso. No sé si impuesta es la palabra, pero sí es importante que la alta dirección acompañe y sea un líder clave en este tipo de metodología. O sea, sin el acompañamiento de la alta dirección, ninguna práctica de calidad es posible sin el acompañamiento de la alta dirección. O sea que es muy bueno el punto que traes, porque es clave el acompañamiento de la alta dirección en este tipo de proyectos, porque si no existe un alto compromiso de la dirección, siempre el ejemplo es de arriba hacia abajo. Difícilmente las personas se comprometan, porque no ven que desde la alta dirección de la organización realmente existe ese compromiso. Muchas veces se logra. Yo he tenido un alumno que ha realizado un proyecto en un laboratorio y lo logró desde abajo, o sea, lo logró con sus personas, con su equipo de trabajo, y después la alta dirección realmente se comprometió con la metodología, pero es muy difícil que sea de abajo hacia arriba, ¿no? Tal cual, la gestión del cambio es una filosofía, es una creación de cultura, por eso Six Sigma fundamentalmente es un cambio cultural, ¿no? O sea, cambia la forma en la que trabajamos, la forma también en la que organizamos nuestra agenda, dejamos destruimos el mito de no tengo tiempo, dejamos de estar en lo urgente para empezar a estar en lo importante, ¿no? Eso también es un cambio importante que surge una vez que se trabaja con la metodología durante varias, lo que nosotros llamamos olas de proyectos. Y bueno, como hablé mucho de Green Belts, Black Belts, ahora les cuento un poco cómo sería una organización Six Sigma. Supongamos que ustedes están en una organización donde quiere comenzar a trabajar con la metodología, principalmente van a tener miembros del equipo, es decir, personas que conozcan el proceso, que sean los que están día a día en el proceso,
el cliente puede ser parte del equipo, o sea, tanto el cliente externo como el interno. Luego está la figura de los Yellow Belt, perdón, acá me quedó green, que es la que nosotros estamos formando a partir del 5 de agosto en eAgile, en la cual son personas que hacen proyectos más simples, con tiempo parcial, o sea, pueden estar realizando otras tareas y a la vez este proyecto, pero con un alcance más acotado. Esto que les decía que el alcance es clave, ¿no? Donde vamos a hacer un proyecto para mejorar una cierta parte, un proceso muy simple de un área en particular, no que intervengan muchas áreas, un proyecto un poco más acotado en cuanto al proceso. Un Green Belt también tiene un tiempo parcial en el proyecto, ayuda mucho a los Black Belts. En tiempos de formación, generalmente un Yellow Belt está entre 8 y 16 horas de formación, un Green Belt aproximadamente en 80 horas de formación, y un Black Belt que tiene mucha más formación estadística, son entre 120 y 150 horas de formación. El Black Belt sí está a tiempo completo, o sea, un Black Belt se dedica a mejorar procesos, a proyectos complejos, donde hay muchas áreas en organización. Ese tipo de proyectos lo realiza un Black Belt. El Champion, que generalmente es ese dueño del proceso, es el que va a ser el promotor de ustedes en ese proceso en particular, y como comentaba uno de los compañeros, y lo más importante, el que dirige el cambio es la alta dirección, ¿no? Este compromiso de la alta dirección es clave, y todos los empleados entienden esta visión y aplican los conceptos, lo que es clave en aquellas organizaciones que quieren trabajar realmente con la metodología en el 100%, es clave que la alta dirección acompañe, y esto lo que se va haciendo es una capacitación gradual de los empleados, ¿no? O sea, cuando nosotros trabajamos en empresas donde realmente quieren hacer olas de proyectos y trabajar fuertemente con la metodología, se van formando en los diferentes niveles, ¿no? En Yellow, en Green y el Black Belt. Generalmente es el Black Belt el que forma a los Green Belts y a los Yellow Belts de la organización, ¿no? Es el mismo Black Belt de la organización el que lo forma. El Black Belt tiene a su cargo Green Belt. Yo cuando fui Black Belt en una organización tuve 10 Green Belts a cargo. El Black Belt tiene un sueldo fijo, pero su plus, digamos, su bono, depende de un objetivo de mejora que tiene que cumplir, y también de que los Green Belts a su cargo logren sus objetivos, no solo el proyecto que él lleva adelante, sino también el de todos sus Green Belts. Y también los Green Belts con los Yellows, o sea, si hay un Green Belt que tiene un Yellow Belt a su cargo, también es responsable de que esos Yellows logren su objetivo. O sea que es un proceso totalmente combinado, ¿no? Donde todos es ganar-ganar, o sea, donde todos tienen que ver por el proyecto y todos tienen que velar por el éxito del proyecto de los otros, ¿no? No todas las organizaciones, obviamente, tienen todos los perfiles, hay perfiles de Yellow, de Green o de Black, no todas tienen todas las figuras, pero las organizaciones que sí acompañan la metodología y que decidieron implementar la metodología full en la organización, forman en todas estas diferentes, como decimos, cinturones, ¿no? En Yellow, en Green y en Black. Yo ahora justo también tengo unos alumnos de una organización que me llamó mucho la atención, fue el CEO de la organización, que los envió a todos a hacer el curso de Green Belt. O sea, él tomó la decisión que en la organización quieren aplicar la metodología, y todos estos empleados están realizando la formación como Green Belts. Esto también es importante, donde fue una decisión de la alta dirección que decidió formar a todos sus empleados y quiere hacer realmente un cambio cultural en la organización, y por eso decidió esta formación de todos de los empleados de su organización como Green Belts, lo cual me parece una decisión muy importante, y como les decía, ven, siempre es desde la alta dirección de la organización, ¿no? Siempre es muy importante que la alta dirección acompañe. Y bueno, lo que vamos a comenzar en eAgile Learning, a los cuales agradezco que me han hecho parte de un equipo de profesionales muy importante, que tienen muchos cursos, sobre todo en lo que es agilidad. Acá hay una consulta, ¿se deberían remunerar de acuerdo a esta contribución con el cambio? Sí, es un variable, o sea, tanto los Green Belts como los Black Belts cobran un bono en función del nivel de ahorro anual que logran en la organización, es un porcentaje, ¿sí? Generalmente el Black Belt, como te decía, está 100% en la organización, abocado a proyectos Six Sigma, y además de cobrar su sueldo, que tiene un sueldo fijo, cobra un variable acorde al ahorro que logra la organización, y lo mismo el Green Belt,
no muchas veces el Yellow, pero el Greenbelt generalmente sí, porque son proyectos de más áreas intervinientes, y el Yellow en menor medida, ¿no? Obviamente depende de el tiempo, la asignación y el volumen del proyecto, ¿no? Un Black Belt tiene un proyecto mucho más abarcativo y con un impacto más grande en la organización. Les comentaba que a partir del 5 de agosto, para los que estén interesados, vamos a comenzar en la modalidad online el curso del nivel Yellow, este nivel que les comentaba que son para proyectos chicos de mejora, donde tengan un proyecto que mejorar en un área de la organización. Como no muchos cuentan con un proyecto de mejora real, los que sí lo tengan, buenísimo y bienvenidos. Si no, los que no lo tengan, va a haber un caso ficticio en el cual pueden realizar toda la metodología, aplicar toda la metodología Six Sigma. Son 8 horas durante 4 semanas, o sea, 2 horas semanales de clases que van a ser online, o sea, van a ser clases que le llamamos sincrónicas, donde vamos a ir viendo la teoría y también obviamente dudas con respecto a la metodología, y luego van a tener toda una semana para realizar una tarea específica con respecto a esa etapa del IMAC, ¿no? Cada etapa tiene tareas a realizar en este caso, sea el caso ficticio o un caso real que ustedes tengan en su organización, y como les comentaba, son 8 horas de clases sincrónicas, pero también les va a llevar mínimo 8 horas para realizar estas tareas que acompañan a la teoría, ¿no? El curso es teórico-práctico. Pues, para mí es clave y fundamental que aprender se aprende con la práctica, ¿no? O sea, no toda tanta teoría, sino verlo aplicado en un caso real, cómo se haría un caso real aplicando a la metodología en un nivel, en este caso de Yellow Belt, de un cinturón amarillo, que la diferencia fundamental con un Green y Black es con respecto a las herramientas. Un Green y un Black también utiliza herramientas estadísticas, pero los pasos del DMAIC y la gran mayoría de las herramientas las comparten los 3 roles, ¿no? El Yellow en este caso, con herramientas más subjetivas y no tan objetivas como la estadística, pero también tiene herramientas que se utilizan a lo largo de toda la cursada, y que pueden aplicar todo el DMAIC, todo este definir, medir, analizar, y mejorar y controlar. Así que a los que les interese son bienvenidos, creo que en Uri les va a dejar los datos de donde pueden comunicarse, igualmente también desde la página de Agile Learning se van a poder comunicar y averiguar sobre esta cursada. Así que los que estén interesados, bueno, ahora sí voy a poner la cámara un segundo. ¿Alguna consulta, perdón, antes que...? ¿Alguna duda que tengan con respecto no solo a la metodología, sino a la cursada, algo que hayamos comentado durante la charla de hoy? Sí, yo, Silvina. Sí, Paula. Sí, lo que te quería consultar es, por ejemplo, para hacer el nivel de Greenbelt, ¿es necesario pasar previamente por el de Yellow? ¿O cómo es que se manejan? Digamos, uno para continuar con el otro y así sucesivamente. Buena pregunta, Pau, porque te cuento. Este año, en lo que es EASHA, vamos a tener solo el nivel Yellow, pero el año que viene vamos a seguir con el nivel Green y Black, y si vos hiciste el Yellow, sí vas a tener un diferencial en EASHA Learning si haces luego el de Green y el de Black Belt. Se te van a considerar esas horas, obviamente vas a abonar menos, y hay una parte de la cursada que ya va a estar aprobada porque hiciste el nivel Yellow Belt. Sí, se considera, es escalonar, ¿no? O sea, es escalar la capacitación. Pero hoy los niveles Green y Black los vamos a tener el año que viene. ¿Por qué? Porque un nivel Green Belt son mínimos 4 meses de formación, y un Black Belt son 5 meses. Entonces lo ideal era, para no empezar ahora y tener el verano en el medio, lo ideal es comenzar el año que viene, pero sí los que estén interesados en Yellow y luego hacer Green el año que viene, se les va a considerar obviamente tanto las horas como van a abonar mucho menos, porque ya tienen un nivel que es la base, que es el Yellow Belt, ya aprobado. No sé si alguien tiene alguna consulta. Creo que Sergio querías hablar, ¿o no te...?
No, gracias. Porque vi gracias que por el tiempo. desactivaste el Muy pero interesante. bueno, muchas gracias. Claudio, no sé si después les van a dejar un mail de Agile Learning, o bueno, pueden ingresar a la página. Sí, le vamos a dejar le vamos a mandar la información conjuntamente con este webinar grabado, y bueno, y después con la posibilidad de aquellas personas que han asistido a este webinar de hacerles una atención en el curso si es que se anotan. Bárbaro, gracias Claudio. Otro punto que no aclaré y que recuerdo también es lo que hay distintos niveles que van a ver en la cursada, que pueden ser, hay personas que por ahí quieren solo participar y no les interesa rendir el examen, entonces hay un nivel que es solo para participar, nivel de aprobación que es el que rinde el examen, y nivel de certificación como Yellow Belt que es el que realiza el trabajo práctico, es decir, el que realiza un caso ya sea ficticio o real. Esas tres posibilidades también las damos por las distintas necesidades. Hay personas que por ahí no quieren hacer el caso y solo quieren tener la parte teórica y tampoco quieren rendir un examen, entonces están esos tres niveles, ¿no? La posibilidad de tener un certificado de asistencia, de aprobación y de certificación como Yellow Belt. Eso también se los quería aclarar, son las tres opciones que van a tener. No sé si alguna duda, alguna consulta con respecto a la cursada o a la metodología, ¿no? También de lo que vimos. Está muy callado, no sé si o no fue muy clara o ya es la hora. Silvina, muchas gracias, la verdad que es súper claro. Yo estaría interesada en participar en el Black Belt. Sí me gustaría que en cuanto ya tengan definido las fechas, que las publiquen o que me indiquen dónde puedo irlo siguiendo, ya que me gustaría completar mi formación con Black Belt. Bárbaro, Erika. Te estaremos enviando información. Como les comentaba, son niveles de muchos más meses, es mucho más larga la cursada, por eso por ahora no la tenemos disponible, pero apenas la tengamos te lo vamos a comunicar. Gracias, Darinka. Gracias por participar. No sé, el resto, ¿alguna consulta? También está la posibilidad, como le comentaba Paula, ¿no? De comenzar con el Yellow, porque mucho de la teoría del Yellow tiene mucho que ver con el Green y el Black, así que después pueden hacerlo en forma modular, luego hacer el Green y el Black, y obviamente con menor costo y menor tiempo, porque hay una parte que ustedes ya van a tener realizada, que es con el nivel Yellow. Bueno, no sé si alguna consulta, alguna duda que tengan. Si no, bueno, no sé si no, Claudia. Aclararles también que les vamos a enviar el certificado de asistencia a este webinar, así que mañana conjuntamente con toda la información, ¿sí? Bárbaro, Claudio, buenísimo, bárbaro. Bueno, todos los que asistieron, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda del curso, de la metodología, que quieran comentar, consultar. Todo está muy claro, muchas gracias. Estuvo muy buena el conversatorio. Les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Como les comentaba. Gracias, Silvina. Gracias a Muy todos, claro, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, Silvina. Gracias me a alegro todos. que me hayan entendido. No sé si no me entendieron, bueno, preguntaban, pero bueno, me alegro, entonces espero haber sido clara. Bueno, y gracias a todos. Bueno, gracias, Vivi, gracias a todos los que participan. Muchas gracias, Vivi, por participar. Bueno, les estaremos enviando el certificado de asistencia al webinar. Muchísimas gracias, y bueno, los que estén interesados, los esperamos en mi Agile Learning. Para los que tengan interés, los esperamos en la cursada. No sé, Claudio, si querés comentar algo. No, simplemente que, bueno, cualquier tipo de información y demás sobre los cursos, notas, información, siempre en miagilelearning.com, ahí está toda la información. Y bueno, como les comentó Silvina, mañana enviaremos un mail con el link con la grabación de este webinar, el certificado correspondiente y esa atención que vamos a tener con aquellas personas que se inscriban en el curso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, estuvo muy bueno.
Muchas gracias. Gracias, Moni, gracias por participar. Bueno, muchas gracias a todos, van a tener el certificado de asistencia hoy, y gracias a todos por haber estado presentes hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí mandó la mano. Hasta luego, buenas tardes. Chao, Hasta luego, buenas tardes.